¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller para mostrarles unas llaves francesas que en su época creo que eran la competencia directa a la marca Baco. Sí, creo y considero que eran una muy buena alternativa para competir con las mitológicas Baco modelo antiguo. Estoy hablando de unas herramientas que son de origen español, son una marca española. A muchos de la antigua escuela les va a traer recuerdos. Creo que todos deberíamos tener una. Yo de hecho tengo una, pero gracias a unos amigos que tienen una ferretería industrial y se dedican a comprar ferreterías más chicas, logré completar, digamos, el juego de estas herramientas que no van a trabajarlas. Aclaro, estas quedan en el taller. Verdaderamente sentía que tenía que tenerlas y bueno, se pudo dar. Pero basta de charlas y vamos a mostrarlas. A muchos, vuelvo a repetir, les va a traer recuerdos y muchos van a comentar que hasta el día de hoy siguen trabajando con ellas. Bueno, gente, de la calidad Irega, marca española, las mitológicas llaves francesas de 6, 8 y 10 pulgadas. Podría pasar un rato del video describiendo las bondades de estas y las cualidades de estas llaves, pero verdaderamente se muestran y se venden solas. Están en su empaque original, como se compraba en aquella época. Estamos hablando de los 70. Bueno, tenemos toda la nomenclatura técnica de cada una de ellas. La dureza, totalmente forjada, tratada térmicamente por completo, con una apertura de 29 milímetros como máximo. La de 10 pulgadas. Bueno, la de 8 tenemos la misma condición, con una apertura máxima de 25 milímetros. Y la más chica, que yo sé que existe, o puede que haya más chicas, pero no está en mis conocimientos, con una apertura máxima de 20. Esto es lo que nos ayuda a poder trabajar con tuercas de 3/4, que habrá 20 milímetros, dado que bueno, la Baco abre 19 y entra muy justo en lo que es el hexágono de 3/4. Yo siempre aconsejo que las llaves francesas se deben usar un 10% menos de la capacidad de apertura total, por una cuestión de cuidar la herramienta. Pero bueno, la voy a sacar del empaque para que vean que no hay problema. Las llaves son mías y la vamos a mostrar en toda su anatomía. Con la nomenclatura número 77, 10 pulgadas, Alloy, Irega Drop Forged o acero forjado, como les guste llamarlo. Ahí con el sello Spine. Una herramienta de la antigua escuela, la verdadera antigua escuela. Creo que diría el 70% de los plomeros y gasistas de aquella época la han tenido. Era una muy buena alternativa a competir con Baco. He visto y he hablado con gente que le gusta las herramientas cuando por ahí voy a sus domicilios, y un hombre, un cliente macanudo, sacó la suya y me dijo: hace 30 años que está conmigo esta llave, y estamos hablando de 15 años atrás. O sea que son herramientas de más o menos 45, entre 45 y 50 años de antigüedad. Verdaderamente una joyita para la antigua escuela. La verdad que estoy contento. Bueno, la de 8 es lo mismo y la de 6 es lo mismo. Falta la de 12, pero bueno, esa no la pude conseguir. Esa es la que yo tengo de antes, que mencioné que tenía una dando vueltas. Estas no van a trabajar, no van a salir del taller, pero se las quería compartir para que conozcan un poco más, los que no conocen, con lo que nos deleitábamos los jóvenes de aquella época, los de la antigua escuela. Les mando un saludo, gracias por el apoyo y bueno, cualquier duda, cualquier consulta, los comentarios.